Dejan en el chat sus nombres de los que agendaron la tutoría para poderles registrar. Listo. Entonces, como ustedes ya conocen, hoy vamos a empezar con un nuevo tema, que es el de centros de gravedad, centroides y momentos de inercia. Entonces, lo primero que nosotros vamos a empezar a estudiar van a ser los centros de gravedad y momentos de inercia. Eso es lo primero que nosotros vamos a tener conocimientos. En base a eso, nosotros vamos a poder entender los momentos de inercia, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la teoría. Vamos a empezar de dónde parte cada uno de estos, ¿sí? ¿Ya? ¿De dónde parten cada uno de estos? Les voy a compartir la teoría para... Ya. A ver. Ya. Listo. Ya. Entonces vamos a empezar con los centroides y centros de gravedad. Hoy día vamos a ver la parte inicial, ¿sí? Es decir, por favor, me espera un momento. Ya. Muchas gracias. Listo. Entonces, hoy día vamos a ver de dónde se parte esta teoría para nosotros poder calcular. Puede resultar que lo que yo esté diciendo no se entienda hasta cuando ya vayamos a la práctica, pero igual, si ustedes tienen alguna duda de lo que vamos a decir ahora, me pueden preguntar, ¿ya? Listo. Entonces, nuestro objetivo de esta tutoría será calcular el centroide de una figura compuesta o los centros de gravedad de una figura simple, ¿sí? Primero tenemos que aprender a calcular los centros de gravedad de una figura simple y luego ir a una figura compuesta, que no es más que la suma, de todas estas áreas, pero tenemos que saber qué parámetros es que nosotros queremos que ustedes sepan calcular, ¿verdad? Las fórmulas ya van a estar establecidas, las de los centros de gravedad, aunque su origen es a partir de la integración. Ya van a ver ustedes esta parte, ¿no? Entonces, vamos a empezar en esta primera parte con los centros de gravedad de un cuerpo bidimensional. Bidimensional significa que está en 2 dimensiones ese cuerpo, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a ver para que podamos entender? Nos hace referencia a una figura que ustedes pueden ver, a una placa plana horizontal, ustedes pueden ver en el gráfico, ¿no? Esta placa inicialmente va a tener una fuerza. ¿Cuál va a ser esa fuerza que todos los cuerpos la contemplan? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es esa fuerza que todos los cuerpos la contemplan y que aquí se está también contemplando? ¿Qué dice Andy? No. La fuerza inicial. No, la fuerza es el peso. Todos los cuerpos, ¿qué fuerza es la que se contempla? Es el peso, siempre. Todos los cuerpos, esa es la fuerza que se contempla, ¿no? Ustedes pueden aquí apreciar a W, que está cayendo, obviamente, ¿no? ¿Por qué nos hace referencia justamente al peso? Primero, porque es la más conocida. Y segundo, porque donde nosotros vamos a, o sea, el punto que vamos a conocer, que es el centro de gravedad, es donde se aplica el peso. Entonces, por eso hace referencia al peso, una relación con las coordenadas de centro de gravedad. ¿Ya? Listo. Las coordenadas del primer elemento,
se representan, o sea, ahora lo siguiente que pasa es que esa placa plana horizontal va a estar dividida en muchas partes. Va a estar dividida en muchas partes, ¿verdad? Y vamos a ver que esas partes se van a conocer mediante, nosotros la vamos a anotar con delta W. Entonces, vamos a ver a continuación otro gráfico. Ya. Este gráfico que ustedes pueden observar a continuación, primero es solamente de W afectando o donde se encuentra en su centro de gravedad, que es en el punto G, ¿verdad? En la otra parte, aunque no se pueda apreciar, lo que vamos a ver es que esa placa plana homogénea está dividida en muchas partes. Vamos. No, esto todavía no, porque es otra explicación que les voy a dar para ganar tiempo. Esta es la placa, ¿verdad? X, Z. Observen ciertas particularidades que nosotros podemos ver en este gráfico. Primero, que tiene 3 ejes, contempla los 3 ejes, pero ya ustedes se van a dar cuenta por qué contempla los 3 ejes. Primero. Segundo, ustedes pueden observar que no tenemos aquí al eje de las Y, sino al eje de la Z. También va a tener una razón. Aquí lo importante es que nosotros podamos observar es que el peso, que es W, que está contemplado con la letra W, es paralelo al eje de la Z, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que aquí es el centro de gravedad de esta figura. Vamos a suponer que ahí es el centro de gravedad de esa figura. Como ustedes saben, ahí se va a concentrar el peso en ese punto, ¿verdad? Y que luego nosotros vamos a tener una coordenada, es decir, vamos a tener una distancia desde el centro de gravedad hasta el eje de las X y una distancia desde el centro de gravedad hasta el eje de las Y. Entonces, que es conocido como la coordenada del centro de gravedad. Entonces, fíjense ustedes. Si yo hago una paralela, ¿ya? Al eje de las X, yo voy a tener una distancia desde el centro de gravedad que he contemplado hacia el eje de las Y. Pero esa distancia es paralela al eje de las X. Desde este punto hasta, espérense un momento, por favor. Vamos a hacer para que ustedes lo puedan apreciar como está en el gráfico. Vamos a contemplar el eje de la Z un poco más atrás. Aquí lo vamos a colocar para que ustedes lo puedan apreciar mejor. ¿Ya? Y como les decía, la distancia que va a ir desde el centro de gravedad hasta el eje de la Y es X rayada, y la distancia que es desde el centro de gravedad hasta el eje de la Z, perdón, hasta el eje de las X es Y. ¿Ya? Entonces, lo que queremos apreciar en este instante, es que la coordenada de centro de gravedad paralela al eje de las X es conocida como X rayada, y la coordenada paralela al eje de las Y desde el centro de gravedad hasta el eje de las X es Y rayada.
Entonces, que eso lo tomemos en consideración cuando vayamos a analizar cada una de las áreas que vamos a analizar. ¿Ya? Lo otro que nos indica en el otro gráfico a continuación es que esta placa podría estar dividida en n número de partes. Es decir, cada una de esas partes va a tener su centro de gravedad. Esto ya nos hace referencia a las figuras compuestas. Entonces, aquí yo voy a tener este centro de gravedad de esta parte, aquí voy a tener de la otra y aquí voy a tener de la otra. Cada una de esas partecitas, ahora ya no va a ser W, sino delta W. Cada una de esas partecitas va a tener su peso correspondiente, ¿verdad? Que lo podemos enunciar con números, es decir, aquí está delta W1, delta W2, delta W3. Entonces, cada una de esas partecitas también va a tener sus propias coordenadas de centro de gravedad. Entonces voy a tener a partir de aquí hacia, perdón, porque tiene que ser paralela, ojo, tiene que ser paralela al eje de las Y, va a tener aquí a su Y sub 1. Y paralela al eje de las X hasta llegar al eje de las Y, entonces va a tener su Y, su X sub 1, ¿verdad? Eso significa que cada una de estas partecitas va a tener su propio centro de gravedad, eso es lo que hace referencia a las figuras compuestas, que no va a ser igual el de cada una de estas partes. Puede ser que si estén divididas cada una de esas partes en su proporción, el área sea igual, pero eso no significa que sí. Entonces, que nosotros podemos apreciar que esta parte que está aquí o esta área que está aquí, su centro de gravedad está más cercana a los ejes, este puede estar un poco más alejado, entonces que cada uno va a tener su centro de gravedad distinto. Ya lo vamos igual a apreciar de una mejor forma. Listo. Ya. Entonces, vamos a ver el principio de su fórmula, ¿verdad? Dice, estos pesos están dirigidos hacia el centro de la Tierra. Sin embargo, para propósitos prácticos, pueden suponer que dichas fuerzas paralelas se contemplen en una sola con una misma dirección. ¿Esto qué quiere hacer referencia? Esto quiere hacer referencia a W o a los delta W. Si ustedes pueden apreciar, aquí hace una sumatoria de fuerzas sobre el eje de las Z, ¿es verdad? Porque si el eje de las Z está vertical y W está en esa misma posición, entonces es paralelo a este eje. Entonces, todas las fuerzas que estén paralelas a ese eje pueden sumarse, como es en el caso de la sumatoria de fuerzas en Z. Y ustedes pueden también apreciar que la única fuerza que está sobre el eje de la Z es W, y que W no es más ¿ya? Hasta llegar a la n números de partes que se haya dividido W, ¿verdad? Luego nosotros podemos también tener en consideración la siguiente fórmula. Esta parte de conocer los centros de gravedad parten de los momentos. Si ustedes pueden apreciar aquí la fórmula o la fórmula que estaba anteriormente en el gráfico, ustedes ven que hace la sumatoria de momentos, tanto en los ejes Y como en los ejes X. Y que también ustedes pueden apreciar que esa sumatoria de momentos no es más que la multiplicación de la distancia perpendicular a ese eje, ¿verdad? Si yo estoy hablando del momento generado en Y, voy a necesitar la distancia perpendicular que será en X y luego multiplicado por esa fuerza. Entonces tenemos fuerza por distancia que nos va a generar el momento. Entonces, partiendo de momento,
viene esta explicación. Ahora bien, como es una sumatoria de los momentos, entonces cada parte, cada delta W va a generar un momento. Entonces lo que está haciendo aquí es sumando. Pero ojo con lo que decían antes. Cada una de estas partes va a tener su propio X rayado. Este será más cercano, este será más lejano al eje de las Y. Entonces, por eso hace una distinción en X1 y Y1. Quizás en los W eso va a depender es del peso de cada partecita que esté. De igual forma, ustedes pueden apreciar el momento generado en Y que tiene que ver con quién, perdón, con X, que tiene que ver con Y. Entonces, necesitamos la distancia perpendicular de cada una de esas partes, ¿verdad? Como ya antes les indicaba, todo este principio parte de la integración, ¿verdad? Ya nos va a indicar por qué dice, si ahora incrementa el número de elementos en los cuales se ha dividido la placa, ¿sí? Eso significa que he dividido en más números, en más partes a la placa, simultáneamente se disminuye su tamaño, ¿es verdad? Entre más partes yo divida la placa, más pequeño será cada una de sus partes. Entonces, dice, se obtiene en el límite las siguientes expresiones. Entonces nos dice W a partir de delta W, X rayada por W, vamos a tener a X por delta W. Nótese usted, en algunas simbologías, como les explicaba a los de la tutoría anterior, que cuando nosotros vemos X rayado, Y rayado, es como una X promedio, es decir, el valor de esa distancia dividido para 2 en algunos casos. Entonces, lo que estamos haciendo es obtener el valor promedio de esas distancias, pero con respecto a la figura. Ya vamos a ver eso. Ya vamos a ver. Entonces, aquí también nos hace referencia, ya en este gráfico que está más grande, aquí también nos hace referencia que no solamente podemos obtener el centro de gravedad de las figuras, sino también de las líneas o de los alambres, ¿verdad? Entonces aquí nos hace referencia a este gráfico. Ustedes pueden ver a continuación, por ejemplo, que el centro de gravedad del alambre, de todo el alambre, que es la primera figura que nos está mostrando, no está dentro del alambre. Pero cuando nosotros hacemos el análisis de las partes en las que dividimos el alambre, estas sí se contemplan sus coordenadas de centro de gravedad dentro del alambre. ¿Sí? Eso es lo que ustedes pueden apreciar. ¿Ya? Y que el principio es el mismo. Ustedes pueden observar acá que la sumatoria del momento tanto en Y como en X es igual. Yo necesito, en este caso, cuando es en Y, necesito a las X, ¿verdad? A las distancias que son perpendiculares a ese eje, y también cuando hablo de la sumatoria del momento en X, necesito a las Y, que son las distancias perpendiculares a ese eje, ¿no? Entonces, ese principio se mantiene en ambos casos. Ya vamos a ver cuando este principio se simplifica y debido a qué se simplifica, ¿verdad? Ya, listo. Entonces, nosotros no vamos a trabajar con los pesos de cada una de las figuras, vamos a trabajar con las áreas. Pero ¿cómo nosotros llegamos a trabajar con las áreas? Entonces vamos a partir de la siguiente fórmula. Yo les voy a dejar de compartir un momento para poderles mostrar. ¿Ya? Entonces, la fórmula que vamos a partir es esta. Entonces, ¿qué tenemos a continuación? Tenemos peso específico por el espesor por el área. Pero ¿por qué hacemos referencia a esta fórmula? Es muy sencillo. Nos dice que cuando nosotros queremos solo trabajar los centros de gravedad con el área de esa figura compuesta, este tiene que cumplir una condición. ¿Y cuál es esa condición? Que tanto el área o la placa que yo esté estudiando sea del mismo material, o
o como se conoce la palabra homogénea, es decir, igual, de igual material en toda su extensión, y tiene que tener el mismo espesor en toda la placa. Entonces, esa condición, partiendo de esa condición, yo voy a dejar a esto en función del área. O sea, el peso se va a dejar en función del área. Y ustedes lo pueden apreciar. Ya. Lo pueden apreciar aquí. Tanto del área como de la línea o del alambre. ¿Sí? Aquí nos hace referencia de cuáles son también las unidades del peso específico. Ustedes pueden ver en el sistema inglés es libras sobre pie cúbico y en el sistema internacional es newton sobre metro cúbico. Vamos a ver en eso rápidamente, ¿no? Esta parte es igual al volumen, ¿verdad? Al volumen del cuerpo. Entonces, yo para obtener las unidades del peso, entonces, si ustedes pueden apreciar esta parte, ustedes se dan cuenta que aquí están las unidades del peso específico. El peso específico es el que me da el material de este cuerpo. Luego lo multiplico por el espesor y por el área, que viene a ser el volumen, que también debe estar dado en metros cúbicos. Estos metros cúbicos se van y finalmente el peso queda en newton. Entonces, lo que estamos haciendo es la comprobación de la fórmula y también de las unidades en referencia. ¿Sí? Aquí igual ustedes pueden, miren, aquí hace una referencia de delta W con respecto al peso específico. T lo coloca como espesor y delta A como el área. ¿Sí? Entonces, vamos a ver por qué nos queda en área. Entonces, dice, si sustituimos a delta W, que son los pedazos de pesos de toda esa placa, y a W, en las expresiones anteriormente notadas, bueno, ya no están, que eran estas. A ese se refiere esta expresión, es decir, que yo tenga aquí la sumatoria del momento en Y igual a X rayada por W, y eso igual a su vez a la sumatoria de cada uno de estos momentos generados por cada una de las partes. Si a esta expresión, que yo ya conozco, tanto que W es igual a que al peso específico por el espesor por el área, y a estas partes que ustedes ven aquí, igual, sino que está compuesto por delta A, en este caso, ¿ya? Entonces, si a todas estas partes que se ve que está compuesto el delta W, yo lo divido para el peso específico y el espesor, entonces, lo siguiente que yo voy a tener a continuación es que voy a eliminar estas partes que están aquí. Ojo, con la condición de que sean del mismo material y el mismo espesor. Si no, no puedo hacer esa consideración. Entonces, finalmente este momento generado en Y,
Si ustedes se dan cuenta, finalmente esta expresión ya no va a quedar en función del peso, sino en función del área. ¿Sí? Entonces, de ahí parte que nuestras fórmulas van a estar relacionadas con el área más no con el peso. ¿Ya? Listo. Entonces, ahí ustedes igual pueden apreciar las fórmulas como quedan finalmente. Igual contemplamos en los alambres, como les decía, solo que aquí, en vez de ser el espesor, va a ser la sección transversal del alambre, ¿sí? Que tiene que ser igual en toda su extensión, en toda su longitud, perdón, y que finalmente el delta W va a quedar en función de delta L, es decir, de la longitud del alambre. Ya. Entonces, ya vamos a terminar con la teoría. Yo quiero que ustedes se den cuenta, aquí cuando ya tenemos ambos gráficos, tanto de las áreas como de las líneas, que es el mismo principio. Ustedes pueden apreciar aquí que va a quedar la sumatoria del momento en los distintos ejes en las secciones compuestas en función del área, y en el caso de los alambres o de las líneas va a quedar en función de la longitud del delta L. ¿Sí? Listo. Finalmente, lo que nosotros con estas partes vamos a encontrar son los primeros momentos del área. Los primeros momentos del área, como su nombre lo indica, ya que parten de la teoría de momento, ¿verdad? Va a hacer quedar en función de esa coordenada, dependiendo del eje en que se encuentre, esa coordenada tanto en X como en Y, por el área. Fíjense ustedes que las fórmulas que se nos dan, vamos ya a dejar de compartir, que las fórmulas que se nos dan es que el primer momento en X va a estar en función de Y rayada por el área, y el primer momento en Y va a estar en función de X rayada por el área. Ya ustedes, ya después, van a poder apreciar dónde estas fórmulas nos van a ayudar, ¿sí? Nos van a ayudar en el caso, cuando tengamos que encontrar el centroide de la figura. Igual les voy a compartir esta parte. Igual la teoría se nos hace importante que ustedes lo noten para después tener los ejercicios, ¿no? Vamos a ver estas recomendaciones que nos hace la literatura. Ya. Entonces, en la última parte nos indica lo siguiente, dice: a partir de estas ecuaciones anteriores, se concluye que las coordenadas del centroide de un área pueden obtenerse al dividir el primer momento del área por dicha área. En realidad, cuando ya nosotros tenemos la sumatoria de todas las áreas compuestas, como por ejemplo, ¿a qué le llamamos nosotros un área compuesta? Ya. Entonces, si ustedes pueden apreciar, aquí hay dos figuras: un triángulo y un rectángulo. Entonces, esto viene a ser una figura compuesta porque está compuesta, como su nombre lo indica, o valga la redundancia, por dos figuras diferentes, ¿verdad? Que cada una de ellas va a tener su propia área y que cada una de ellas va a tener sus propias coordenadas de centro de gravedad, como lo han visto en las figuras anteriores, en las que les pasé mediante el grupo, ¿verdad? Listo. Entonces, al sumar estos primeros momentos de cada una de estas áreas, ustedes finalmente lo que quieren es el centroide de toda esta figura, que no sabemos si está aquí, si está aquí, si está aquí, no sabemos, ¿verdad? Pero que con estas fórmulas lo vamos a poder encontrar. Imaginemos que esté por aquí, ¿ya? Este centroide de la figura compuesta, yo lo que tengo que hacer es, para encontrar tanto el X rayado como el Y rayado de la figura compuesta, yo tengo que
despejar a cada una de ellas. Es decir, entonces, a eso se refiere cuando me dice que para encontrar el centroide o esta coordenada de una figura compuesta, yo necesito tener el primer momento de X dividido para el área de toda la figura y lo mismo para X rayada. Entonces, ahí yo voy a encontrar el centroide de esa figura. Dice, los primeros momentos de área, que son conocidos como QX y QY, también son útiles en la mecánica de los materiales para determinar los esfuerzos de corte de las vigas, que eso lo van a ver más adelante. ¿Sí? Por eso es importante ver esto para que ustedes luego tengan una idea cuando vayan a los siguientes niveles. Por último, dice, las ecuaciones, a partir de las ecuaciones se observa que si el centroide del área está localizado sobre un eje coordenado, eso significa que imaginemos que el centro de gravedad de esta figura hace uno de los ejes que ya conocemos. Vamos a suponer que es el 10. Entonces, el primer momento del área va a ser igual a 0. Y es verdad, el momento se genera con el área de esa figura multiplicado por la distancia que hay entre el centro de gravedad de la figura y el eje, hasta el eje. Entonces, si mi eje pasa sobre el centro de gravedad de esa figura, no existe ninguna distancia a la cual yo pueda multiplicar esa área y por ende no se genera ¿qué cosa? Los primeros momentos del área. Por eso es igual a 0. Entonces, habrá figuras en las que va a ocurrir eso, que el centro de gravedad, que un eje coordenado, ya sea X o Y, pase por el centro de gravedad de esa figura y que va a ocasionar que no se genere un primer momento de área de esa figura, Entonces, no sé si ustedes igual tengan a la mano, vamos a hacer referencia, vamos a dejar de compartir esta parte, las fórmulas de las figuras simples. A ver si yo las tengo a la mano para compartir. Entonces, ustedes pueden observar estas fórmulas. Estas fórmulas ya se les pasa el link para que ustedes las puedan observar, ¿verdad? Esto es del libro de Beer. Por ejemplo, la primera que contempla es un área triangular. Podemos observar, ahí no podemos observar dónde están los ejes. Tenemos que asumir dónde están, ¿sí? Dependiendo de la fórmula establecida. Por ejemplo, aquí lo único que me indica es que el centro de gravedad de una figura triangular está a 1/3 de su altura, pero que esa altura, usted la puede apreciar, la altura del triángulo, ese centro de gravedad o ese Y rayado, que es la única coordenada que nos facilita, es a partir de la base, de la parte plana de esa figura. También aquí nos facilitan, déjame mover esta parte, también aquí nos facilitan el área de esa figura. Aquí también vale la explicación, ya que estamos dentro de estas fórmulas, el que ustedes puedan apreciar. Primero aquí tenemos el ejemplo de un cuarto de área circular. Y en la siguiente tenemos del área semicircular. Entonces, este cuarto de área circular corresponde en las fórmulas de la primera línea. Y de esta área semicircular corresponden al área de la segunda línea. Pero, ¿qué quiere decir en este instante? ¿Qué quiere decir en este instante? El hecho de que la coordenada en X rayado del área semicircular sea igual a 0. Ya les voy a...
¿Ya? Que ustedes puedan observar aquí, ¿verdad? Dice Y rayado es igual a 4/3 del radio sobre pi. ¿Sí? Entonces, aquí solo me está indicando Y qué pasó con X. Lo que está pasando con X en este instante, lo que está pasando con X en este instante es que el eje de las Y pasa por este sitio. En cambio, el eje de las X no. Entonces, como el eje de las Y está pasando por el centro de gravedad, es por eso que ustedes ven 0 ahí. Si este eje de las Y se moviera hacia un costado, entonces lo que ustedes van a apreciar es que ya no va a ser 0. Vamos a suponer eso. Entonces, de aquí hasta acá, vendría a ser nuestra X rayada. Ojo, ¿verdad? Desde el centro de gravedad de nuestra figura hasta el eje de la Y es X rayada. Desde el centro de gravedad de mi figura hasta el eje de las X viene a ser Y rayada. Entonces, eso es lo esencial que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Ahora yo le pregunto a Erika. Erika, si esta es mi X rayada con respecto a Y, ¿a qué será igual la X rayada? En esta figura. ¿No? ¿A qué será igual X rayada? No entiendo, ingeniero. La X rayada será igual al radio de esta área semicircular. O sea, si ustedes